Saludos queridos hermanos, un placer escucharnos nuevamente. Bendito sea Dios que a través de los medios digitales tenemos esta magia de la tecnología que acorta distancias y acerca corazones. El saludo de su servidor Andrés Mora Miranda desde San José, Costa Rica, en Centroamérica. Que Dios los bendiga, hermanos. Un placer saludarlos a ustedes y sobre todo también el placer de saludar a aquellos hermanos y hermanas que están fuera de nuestro país, ahí donde quiera que se encuentren, a todo ese público hispanohablante que según las estadísticas siempre están atentos a estos programas, a estos materiales. Que Dios los bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo de su servidor aquí en Centroamérica. Gracias a todos ustedes por apoyar y animar mis redes sociales. Queridos hermanos, antes de entrar en materia, vamos a lo más importante, que es tener comunicación con Dios. Vamos a hacer oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, ven sobre nosotros como la lluvia que cae, como esa lluvia que riega los sembrados. Alimenta nuestra tierra. Permite que se produzca dentro de nosotros el fruto bueno y fruto abundante y permanente. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender y comprender las cosas que vienen de lo alto. Y, como en este caso, ábrenos el entendimiento para así asimilar mejor cada día las sabias y sanas enseñanzas que la Iglesia nos da. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, que es nuestro Maestro, nuestro hermano mayor. Por intercesión de María Santísima, la primera discípula de Jesús, y también bajo la acción poderosa del Espíritu Santo, autor de la Sagrada Escritura. Amén. Mis queridos hermanos, hoy voy cerrando tema acerca de los imperios. Estuvimos conversando en el capítulo anterior del imperio griego y también de la historia del destierro de los hebreos en tierra de Egipto. Hoy voy a hablar de este último imperio importante en la historia bíblica, el imperio romano me refiero. Y voy a abrir un nuevo tema, pues voy a concluirlo hoy mismo relacionado a la persona de Jesús. Vamos a escudriñar de él su vida, su misterio sacerdotal, su Pascua. Vamos a hablar de su muerte, de su pasión, muerte y también de su resurrección. Y vamos a hablar también del fin de los tiempos, de la consumación de los tiempos, pero nada catastrófico, sino todo lleno de esperanza, todo lleno de la gran promesa que Dios tiene para todos nosotros. Así que, mis queridos hermanos, entrando en materia, vamos entonces por el principio. Empezaré hablando del Imperio Romano. Hermanos, gradualmente los griegos fueron sucumbiendo a las disciplinadas fuerzas superiores de los romanos. Impresionante las legiones romanas y sus estrategias militares, algo que nunca más se volvió a ver en la humanidad sobre esta tierra. Eran impresionantes. Y como tal, repito, el pueblo griego sucumbió ante estas fuerzas de los romanos. Con la caída del pueblo de Corinto en el año 146 a.C., seguida de la caída de Atenas en Grecia hacia el año 86 a.C., las tropas de Pompeyo hicieron su entrada en Jerusalén allá por el año 63 a.C. Es así como Palestina se convirtió en una provincia más del Imperio Romano. Los romanos habían dividido Palestina en dos provincias, una se llamaba Judea y la otra Galilea y Samaria. Unas las gobernaban ellos principalmente, como lo fue Samaria y Judea, de donde fue gobernador Poncio Pilato. Y Galilea estaba en manos de un rey local que se llamaba Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. En ese entonces, Roma mantenía en Palestina una fuerte presencia no solamente política, sino también militar.
pero sobre todo trataba de sacar provecho económico de estas tierras y de estos pueblos. Los judíos tenían que pagar una serie de impuestos, derechos de aduana, peajes, recaudaciones. Todo esto lo realizaban los cobradores que eran publicanos. Y la dura historia de la independencia siempre frágil del pueblo judío finalmente se dio, terminó. Bajo la ocupación romana, los judíos se beneficiaron de cierta autonomía, por decirlo de este modo, pero el culto que debían rendir al emperador y las exigencias de los soldados y los impuestos sobre las espaldas del pueblo aumentaban y aumentaban sin parar de un año a otro y se hicieron inaguantables para el pueblo de Israel. Durante esa larga etapa de ocupación romana, tuvo lugar un acontecimiento, el gran acontecimiento de Jesús de Nazaret, de quien nació el movimiento religioso que conocemos como el cristianismo. En medio de ese ambiente tan tenso, de las revueltas organizadas por Israel contra los romanos, que, finalmente pusieron fin a la nación judía hacia el año 70 después de Cristo, cuando cayó Jerusalén y su templo, así como parte del pueblo derrotado, muerto o deportado a Roma. En medio de toda esa situación tan delicada, se daban ya los primeros pasos del ministerio de Jesús. La historia, hermanos, la historia de la salvación que conduce a Cristo, nos remonta a recordar la monarquía del rey David, la monarquía davídica, y también nos lleva a recordar a los profetas anteriores del destierro. Recuerden que aquel pueblo vio la promesa de salvación de Dios a realizarse en un futuro, con la espera de un Mesías, un descendiente de la casa de David, que comenzaría una nueva era. Recuerdan, no solo en Israel, sino en toda la humanidad. Hermanos, todas esas esperanzas de salvación es en el Nuevo Testamento donde se ven realizadas y cumplidas plenamente en la figura de Jesús. Todo lo que el Antiguo Testamento anunció, todo lo que vivía el pueblo de Israel, su experiencia de Dios, su caminar, era un anticipo de Cristo, una figura del Salvador. Así nos lo relata el pasaje bíblico de la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 4. Con esta primera parte, haciendo un breve resumen del Imperio Romano, se abre la siguiente etapa de este capítulo, que es ineludiblemente, y por eso estaba terminando también el tema del Imperio Romano con la figura de Jesús. Esta segunda parte es eso, hablar de la persona de Jesús, de su vida, su ministerio, su Pascua. Y nunca está de más recordar la infancia del Señor. Jesús de Nazaret, recordemos, vivió hace más de 2000 años. No es algo nuevo, pero hay que recordarlo. Fue un hombre de su tiempo, un hombre como usted y como yo, de carne y hueso. Él vivió en Palestina, en el pueblo de Nazaret, y formó parte de una familia como usted y como yo. La familia de Jesús era José y María, sus papás. Y el nombre de Jesús en hebreo significa Yahvé salva. Eso lo encontramos en Mateo 1:21 y Lucas 1:31. Y otro rasgo característico de Jesús era que la lengua que hablaba Jesús era el arameo. Este niño, recuerden que estamos hablando de la infancia de Jesús, este niño nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes el Grande y durante el reinado del emperador Augusto en Roma. Sus padres los conocemos por los evangelios. San José era de Belén y la Virgen María de Nazaret. José era de oficio carpintero, de la familia o linaje del rey David. María, o como se le conoce su nombre en el idioma propio, Miriam, era una joven de Nazaret, la tierra en que luego creció Jesús. Ambos recibieron la llamada de ser padres de Jesús. Y esto lo constata la Biblia una vez más en Mateo 1:18 al 25 y también en Lucas 1:26-38. El Señor, gran parte de su vida la pasó en Nazaret, repito, un pueblo de Galilea.
Este lugar se encuentra al norte del país. Y como toda persona en ese momento, fue un hombre arraigado a su realidad y con un oficio concreto como todos los demás. En el caso de Jesús, heredó el oficio de su padre José. Jesús también era carpintero de oficio. En los comienzos de la vida pública del Señor, se hizo bautizar por su primo Juan, más conocido como Juan el Bautista. 6 meses mayor que él era Juan. Posteriormente, Jesús regresó a su tierra en Galilea para comenzar su ministerio. Y esto lo inicia rodeándose por un grupo muy grande de discípulos y discípulas, entre los cuales el Señor escogió a 12 y con ellos comenzó y dio inicio así a las tareas evangelizadoras de su pueblo. Y es así como funda su iglesia, que lo dice Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando Jesús dice: y ahora yo te digo, hablándole a Simón, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En otras palabras, se funda la iglesia de Jesús. Por eso, la iglesia es la comunidad de los salvados y la servidora del reino de los cielos. De este modo, queridos hermanos, Jesús anuncia el reino de Dios, de su Padre Dios. La motivación, la fuerza, la razón de su trabajo, el quehacer evangelizador, fue el reino de Dios, que en su persona, con su vida y los milagros, se hizo presente en el mundo. Podemos decir que el proyecto de Jesús es el reino de Dios, que es la presencia de Dios en el mundo y la supresión o la eliminación de todos los males, una nueva vida para todos los hombres y mujeres de la tierra. Por este reino es que Jesús predica, actúa, evangeliza y muere. Es la razón de su vida. Dice el Evangelio, Jesús comenzó a proclamar: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y por decir reino de los cielos, se traduce como el reino de Dios. Es así como Jesús arranca su ministerio. Pero sumado a esto, como en muchos hechos históricos, los grandes líderes tienen grandes detractores. Y también, como muchas otras personas, antes de él, de su época y después de su época, también sufrió rechazo y fue perseguido y dado muerte. Desde sus inicios, es más, desde sus inicios, hermanos, él sufrió la oposición de grupos más poderosos que buscaban deshacerse de él. Siempre reuniéndose y confabulándose, se valieron de la traición de Judas para detenerlo, para juzgarlo y sentenciarlo a muerte, acusándolo de blasfemo. Luego, fue llevado ante el procurador romano Poncio Pilato, que lo mandó crucificar. Murió durante la Pascua judía, un viernes 14 de Nisán. Para ellos era el tiempo entre marzo y abril, y fue crucificado en una colina que todos conocemos llamada Gólgota o también Calvario. Pero la vida de Jesús no podía acabar en la muerte. Él había anunciado su resurrección, una resurrección que aconteció en la madrugada del primer día de la semana. Las mujeres, sus amigas y discípulas, ellas fueron al sepulcro y lo encontraron vacío. Recibieron el anuncio de la resurrección de Cristo. Con la resurrección, Dios manifestó que estaba de parte de Jesús, de su Hijo, y también con su causa, que era la causa del reino. Dios aprueba la vida y la acción de Jesús. Su resurrección es un sí a su mensaje y un no a los que le dieron muerte. Por eso, queridos hermanos, la resurrección es el fundamento de nuestra fe. Y en ella se manifiesta que Jesús no es un hombre cualquiera, sino es el Hijo de Dios, exaltado por su Padre, que vive en una forma nueva para nosotros.
que garantiza nuestra propia resurrección, que le da sentido a nuestra vida y nos da fortaleza en nuestra esperanza. Y gracias a esto, gracias a la muerte y resurrección, sobre todo de Jesús, se abre una nueva etapa en la historia de la salvación. Y es que en la historia de la salvación también encerramos un tema muy importante, que lo conocemos como la consumación de los tiempos. Hermanos, la historia de la salvación tendrá su plenitud y realización en la consumación de los tiempos, lo que los profetas llamaban el día del Señor. Los cristianos, lo que entendemos por el día del Señor, lo entendemos como la segunda venida del Señor, lo que la iglesia le llama parusía, la segunda venida del Señor, que está descrita en la historia de la salvación, y es que Él volverá con plenitud a cumplir todas las esperanzas de la humanidad. Esa es la fe, eso es en lo que nosotros creemos. Y el mundo y la historia se dirigen, esto nadie lo puede detener. Nos dirigimos hacia el encuentro con Cristo resucitado, con el Señor de la historia, donde el reino de Dios se manifestará en todo su esplendor, belleza, plenitud, y serán eliminados para siempre todos los males del mundo y del universo. Cuando la muerte sea por fin vencida, los seres humanos resucitarán, la humanidad juzgada e introducida a la Jerusalén celestial, a la patria definitiva, y volveremos a Dios, todos nosotros. Como cristianos, hermanos, sabemos que con Jesús llegamos a los tiempos definitivos, a los tiempos de la salvación, y que desde el día de su resurrección hasta su segunda venida, vivimos en el tiempo de la iglesia. Podemos decir que es en el ya, pero todavía no, pues hemos sido salvados en esperanza, pero falta que Jesús vuelva. Y es que debe de cumplirse lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Este fin de la humanidad, esta segunda venida de Jesús, se manifiesta en la convicción de Jesús, porque Él desde el comienzo es el alfa y la omega, el principio y el fin de la historia. Él es el fundamento y el centro de nuestra fe. Él nos ha otorgado sentido de realidad en su comienzo y en su fin. Esto también nos lo explica mejor aún para cuando puedan leerlo en el libro del Apocalipsis, capítulos 1 al 8 y capítulo 22, versículo 13. Y así, mis queridos hermanos, cerramos estos capítulos del podcast La Biblia, Enseñanza Católica, que he denominado como etapas, que ustedes los han ido leyendo ahí en el título en estos días, para dar así continuidad a lo que sigue. Ya en el siguiente capítulo estaremos hablando propiamente, que era muy importante saber y entender la historia de la salvación y cómo es que a través de la Sagrada Escritura todo esto se nos explica para que nosotros tengamos el conocimiento y el entendimiento de saber que todo lo que está escrito no solamente es escrito, sino que son las promesas de Dios que se cumplen a su hora y a su tiempo, y las formas y maneras de cómo también ir comprendiendo la Escritura, por los hechos históricos, por los géneros literarios que se encierran en los libros que en ella contiene, datos cronológicos, militares, históricos, en fin, todos estos datos que ustedes han ido escuchando en los capítulos anteriores. Pero también, como cereza del pastel, es muy valioso aprender acerca de uno de los métodos más prácticos y fáciles de hacer la lectura y el estudio bíblico, que con eso iré haciendo el cierre de esta temporada en cuanto a este podcast. En los siguientes capítulos estaremos hablando de la lectio divina o la lección divina, y es necesario que ustedes también escuchen estos capítulos que vienen, porque muchas personas desconocen de este ejercicio espiritual y es muy práctico y es muy fácil de aprender y de hacer, y nos va a ayudar a desarrollar más y mejor nuestro hábito por la lectura bíblica. Esto nos va a dar un despertar. Acuérdense de mí. Esto lo veremos ya en próximos capítulos
cerrando esta temporada de la Biblia Enseñanza Católica. Queridos hermanos, si ha llegado hasta este momento, pues le pido por favor le dé un me gusta a esta publicación, a este capítulo. Por favor, recomiéndelo a otros en el botón de compartir. Si aún no se ha suscrito a mi canal de YouTube, vaya a la página principal y ahí donde está mi nombre, ahí a un ladito está el botón de suscribirse. Tóquelo y automáticamente estará recibiendo las notificaciones cada vez que hayan nuevas publicaciones. Si ya está suscrito, no hay problema. No tiene que tocar nada más. Igual manera, si aún no sigue mis redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok, ahí también puede seguirme, puede apoyarme en el botón de seguir y automáticamente va a suceder lo mismo. Van a comenzar a recibir notificaciones cada vez que haya una publicación en alguna de ellas. Queridos hermanos, muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo. Por favor, esta acción es muy sencilla. Si usted aún no tiene la aplicación, descárguela, es gratuita. Todas, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Búsquenme como Andrés Mora Miranda, así me encuentran, Andrés Mora Miranda. Estamos cada vez más cerca de los 1000 suscriptores en YouTube. Ojalá, por favor, me permitan este privilegio de también hacer crecer la iglesia digital en esta red social y que siga creciendo Facebook, así como Instagram y TikTok. Son pequeños esfuerzos para llegar a muchas almas. Agradecerles a todos ustedes nuevamente y, bueno, a seguir con esta motivación para esta formación que he estado compartiendo con ustedes en estos capítulos. Vamos a invocar a la Virgen, la primera discípula del Señor. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Su servidor Andrés Mora Miranda se despide y les agradece como siempre su atención. Hasta el siguiente capítulo.